Buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Los invitamos a este nuevo capítulo de Hablemos de, donde conversamos sobre las normas que se han ido aprobando en la Convención Constituyente y que son de interés para toda la ciudadanía en el próximo plebiscito que se viene de salida para una próxima eventual constitución de nuestro país. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes y saludamos a cada uno de nuestros panelistas, a nuestro hermano Maximiliano Aros, nuestra hermana Natalia Reyes, nuestro hermano Andrés Leiva y nuestra hermana Elba Aravena. Sean todos muy bienvenidos. Bueno, les contamos que durante los capítulos pasados estuvimos conversando acerca de la corrupción y las normas que se han ido consagrando en este nuevo borrador de la Constitución respecto de esta materia. Recibimos algunas preguntas, algunos comentarios en nuestras redes sociales, así que los invitamos también a que mientras estamos desarrollando el programa ustedes puedan vernos a través de las distintas plataformas de IGNA Medios, como a través de YouTube, a través de Facebook y también a través de Twitch. Igualmente los invitamos a que puedan descargar la aplicación de IGNA Radios a través de App Store, donde podrán encontrar todas las radios de nuestra IGNA en un solo lugar. Y damos comienzo a este nuevo programa. Esta vez vamos a estar conversando sobre los sistemas de justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional. Y el artículo respecto del cual vamos a estar conversando el día de hoy con nuestros hermanos es el artículo 8 en primer lugar, sobre las ejecuciones de las resoluciones. Y este artículo 8 dice lo siguiente: para hacer ejecutar las resoluciones y practicar o hacer practicar las actuaciones que determine la ley, los tribunales de justicia podrán impartir órdenes o instrucciones directas a la fuerza pública, debiendo cumplir lo mandatado de forma rápida y expedita, sin poder calificar su fundamento, oportunidad o legalidad. Las sentencias dictadas contra el Estado de Chile por tribunales internacionales de derechos humanos, cuya jurisdicción ha sido reconocida por serán cumplidas por los tribunales de justicia conforme al procedimiento establecido por la ley, aun si contraviene una sentencia firme pronunciada por estos. Y vamos a partir con la primera pregunta, con nuestra hermana Elba. De acuerdo a lo que leímos recientemente del artículo 8, ¿a qué cree usted que se refiere con cumplir lo mandatado de forma legal y expedita? Hola, de forma rápida y expedita, perdón. Sí. De forma rápida y expedita. Buenas noches a los panelistas, buenas noches también a los hermanos y oyentes que puedan estar acompañándonos en este programa tan interesante. Bueno, lo primero es decir que la justicia, en términos generales voy a contestar, para que realmente satisfaga la necesidad de justicia, debe ser rápida, debe ser oportuna. No solamente basta con que uno tenga una sentencia que le reconozca un derecho que uno está reclamando o que está siendo vulnerado, sino que además llegue el momento en que uno necesita que llegue la respuesta. Y por eso es importante que una resolución, luego de ser dictada, se ejecute, o sea, se haga cumplir en forma rápida y expedita. Lo más importante de lo que, digamos, aludiendo a esta pregunta, del primer inciso que se acaba de leer, lo que se está diciendo en el artículo es que se da una facultad, ¿no es cierto?, una prerrogativa a los tribunales de justicia para que no solamente dicten sentencias o resoluciones, sino que además puedan ocupar las herramientas legales, digamos, para obligar el cumplimiento cuando la persona no quiere cumplir voluntariamente. Y en este caso, la herramienta, aunque suene un poco fea o fuerte la palabra que estoy ocupando, son las policías, que son los que tienen privativamente el uso de la fuerza. Entonces, voy a poner un ejemplo, una casa, un desalojo. No va a ir el juez a desalojar esa propiedad, ¿no es cierto? Para hacer entrega al legítimo dueño, por ejemplo, no va a ir el juez ni el funcionario del tribunal, va a ir auxiliado con la fuerza pública, porque la fuerza pública, como su nombre lo indica, es
el órgano del Estado que puede ejercer y usar la fuerza para hacer cumplir las órdenes o las instrucciones o las resoluciones de los tribunales. Entonces, rápido y expedito, claro, buscar la forma más inmediata de poner en marcha y que produzca todos sus efectos una sentencia judicial. En todo ámbito, en toda clase de materia. Dije un ejemplo en el ámbito civil por el tema de un desalojo, pero puede ser también el tema de la entrega de algún bien que ha sido determinado que pertenece a una tercera persona, o cuando hay que hacer entrega de un menor de edad al otro de los padres que está reclamando la tuición del niño, etcétera. Siempre va a ser a través de las policías. Y aquí lo que está diciendo es algo que ya existe, que lo que están diciendo ocurre hoy día, que los tribunales tienen la facultad de dar instrucciones a las policías para que ejecuten. Así que rápido y expedito es, en definitiva, la forma en que las sentencias deben cumplirse para que sacie la necesidad de justicia verdaderamente. Básicamente eso diría yo respecto de la rapidez y algo expedito, bueno, eliminar quizá trabas burocráticas, demoras innecesarias, quizá omitir trámites que solamente enlentecen y no colaboran, ¿no es cierto?, con la velocidad de la ejecución. De repente recursos, de repente una sentencia está firme, ejecutoriada, y la persona sigue accionando por diferentes medios. Entonces, quizá evitar trámites burocráticos que hacen, enlentecen o impiden la ejecución de alguna resolución. Y le dice al tribunal, oiga, preocúpese de hacer esto lo más expedito posible, y le dice a las policías, usted cumpla lo que se le solicite de la manera más rápida también. Hermano Maximiliano, ¿y usted cómo cree que esto impactaría realmente en la ciudadanía una justicia más rápida, más eficaz? Entendiendo que ahora hay muchos procedimientos que son muy largos, que muchas veces las personas se quejan porque la justicia llega muy tarde o porque los procedimientos son muy largos y pasan años tratando de obtener un resultado. ¿Cómo impactaría este nuevo concepto de rapidez y eficacia, eficiencia en las sentencias judiciales? Bueno, en lo general, claramente, si es que esto fuera de esa manera para todos, ¿no es cierto? Si para todos la justicia funciona rápidamente, va a ser algo espectacular. El problema que desde el punto de vista del ciudadano, lo que ve hoy día, es que la justicia funciona para algún grupo de personas de este país, para otro en forma distinta, ¿ya? Para uno, los que tienen recursos, que pagan buenos abogados, que también conversando, retomando el tema de la última conversación de la semana pasada, con respecto a la corrupción, el que tiene para coimear, ¿no es cierto?, pagar al funcionario X para que eche más rápido a andar su proceso y qué sé yo, o que le paga más rápido al que va a hacer la orden, al que va a ejecutar la orden por parte del tribunal, qué sé yo, funciona más rápido que para el que es más desvalido económicamente. Si logramos equilibrar aquello, obviamente la sensación de la ciudadanía va a ser un asunto de que por fin hay justicia para todos y por igual. Entonces, creo que viéndolo desde el punto de vista de un ciudadano, ya que como bien lo decía nuestra hermana Elba, la justicia está, las leyes están, ¿no es cierto? Estas atribuciones que tienen los tribunales o los jueces particularmente de dar instrucción directa a la fuerza pública, eso existe. El tema es por qué para algunos es más rápido y para otros no llega nunca. Entonces, si eso logra hacerse justamente para todos por igual, independiente de su situación económica, eso va a cambiar la visión, ¿no es cierto?, que tenemos los ciudadanos comunes y corrientes, ¿no es cierto?, de que la justicia es igual para todos. Natalia, en cuanto a esta rapidez y expedita forma de hacer justicia, ¿crees tú que esto podría afectar en el procedimiento, por ejemplo, en la aplicación de recursos, en el momento que se interpone algún recurso? ¿Afectaría la ejecución de la sentencia, en este caso, la rapidez, la eficacia? Y, por ejemplo, se tendrían que eliminar ciertos recursos para que realmente pudiera ser rápida y expedita la justicia que busca implementarse a través de esta nueva constitución?
Buenas noches, hermanos. Los saludo a todos en el amor del Señor, a mis compañeros aquí, hermanos, colegas, y también a los que nos están escuchando. Sí, es una buena pregunta, porque la verdad es que los recursos, no, una forma coloquial de llamarlo es como el derecho a pataleo, ¿cierto? Es como, a ver, la justicia no es infalible. Por lo tanto, si hay errores en un análisis de un tribunal o en un análisis de una prueba, yo puedo reclamar. Pero si es tan rápida, como aparece aquí, no creo que tanto, pero ¿y qué va a pasar con la interposición de recursos? Se supone que una resolución se puede cumplir desde que ésta esté firme, ¿cierto? Desde que ésta esté, nosotros le llamamos cosas juzgadas, que es que no procedan de hecho recursos en su contra, no haya nada que hacer, ahí se va a cumplir la resolución. Pero mientras hayan recursos, no se puede, por ejemplo, obligar a la contraparte a cumplir. Entonces ahí habría un tema. Yo no sé cómo va a operar esto porque no se hace un análisis en esta norma, la bajada la va a tener que hacer la ley, porque no tiene sentido cumplir rápidamente una resolución, interponemos un recurso y se revoca. Y si se revoca, ¿qué hacemos ahí? Entonces ahí nos quedaría un tema pendiente. Lo que a mí me preocupa, incluso más que eso, es que tenemos que recordar, analizar un poco, relacionar con lo que hemos visto en otros programas, la función jurisdiccional va a cambiar. ¿Por qué? En el primer artículo en que se habla de justicia, nos habla que esta se va a ejercer por los tribunales de justicia y por las autoridades de los pueblos indígenas. Y aquí nos queda un vacío, porque estas autoridades de los pueblos indígenas también van a tener que ejecutar sus resoluciones. Y se reconoce su jurisdicción con igualdad al sistema de justicia nacional, con igualdad a los tribunales de justicia. Entonces, ¿cómo van a ejecutar? Cuando hablo de ejecutar, es cómo van a cumplir sus resoluciones los pueblos indígenas, también a través de la fuerza pública. Debería, ¿cierto? Ahí ven que no hay algo claro, por lo tanto, la machi, porque no sabemos quién va a ser, cómo se va a estructurar esta justicia indígena, va a poder dar órdenes a carabineros, a los policías. Ahí estamos, ahí hay un vacío, no se sabe bien esto. Y esto en relación también con lo que hablamos del pluralismo jurídico, es decir, que se reconoce este derecho que tienen estos pueblos a tener su libre determinación jurídica, es decir, y si ellos quieren ejecutar por sí mismos las resoluciones, no quieren hacer uso de carabineros y de los policías, y ellos van a tener su propia institucionalidad que va a ejecutar las resoluciones. Entonces aquí yo veo que se desarma un poco el sistema y estamos como en un vacío legal. Esos son los conflictos que veo yo con esta normativa. Hermano Andrés, y respecto a lo que decía nuestra hermana Natalia, respecto a este último punto, ¿qué privilegiaría en este caso la ciudadanía a su juicio? ¿Una justicia rápida, por ejemplo, una justicia rápida, expedita? ¿O por otro lado, una justicia que realmente sea equitativa y que no discrimine, por ejemplo, entre un tipo de persona y otro tipo de persona? Sí, bueno, primero que todo saludar a cada uno de los hermanos, ¿cierto? Que nos están viendo a través de las redes sociales, ¿cierto? A cada uno de los hermanos panelistas también. Es un tema súper interesante porque va conllevando justamente lo que hemos estado analizando ya en los programas anteriores, ¿cierto? La hermana Natalia habló justamente del concepto también de plurinacionalidad, ¿cierto? Que va a inferir fuertemente también en las decisiones en torno a temas judiciales. ¿Y por qué digo esto? Porque también nuestra hermana al inicio justamente señaló de que, y nosotros sabemos que cuando un tribunal da una sentencia o da una instrucción, por decirlo así, que la tienen que cumplir las policías, todo ciudadano y toda comunidad, usted y yo, lo que necesita dentro de un juicio es que sea equilibrado, que sea justo y que sea lo más rápido posible. Hemos analizado a través de la prensa que juicios se demoran 10, 15 años, ¿cierto? Inclusive con la nueva reforma procesal penal, lo que uno trata de achicar mínimo son 2 años, 2 años y medio. Entonces, la comunidad lo que ve, y lo que ve también es que si hace la denuncia, ¿cierto? El tribunal le pide antecedentes, prácticamente tiene que llevarle a la persona que hizo el ilícito a ser presentado delante de ellos. Entonces, hay un tema ahí de que no muchas veces lo que significa rapidez va a llegar a un buen puerto. Eso como primer orden de cosas. Lo segundo es que la hermana Elba señaló de que, y nosotros sabemos que cuando un tribunal llama a ejecutar justamente una resolución,
son las policías las que tienen que justamente ejecutar. Hoy día, ¿cómo están las policías? Hoy día, ¿cómo la nueva Constitución está abordando el tema policial? Ha habido una crítica tremenda también de los sectores mucho más conservadores, por decirlo así, o del punto de vista tradicional, y los que respetan el orden institucional, de la estructura de Carabineros y del orden público, es que obviamente se va a convertir en una policía mucho más apegada desde el punto de vista político. Entonces, se instaurará una justicia también política, se instaurará también una justicia para todos. Yo vuelvo a repetir, yo creo que todos los que hoy día estamos viviendo en nuestro país, lo que necesitamos es que la justicia opere y en forma rápida. Y por eso yo señalo que no todo lo que puede implicar hoy día acelerar un proceso significa que vamos a tener una justicia de calidad. Yo creo que el pilar fundamental, y aquí hay muy buena abogada, ¿cierto?, señala de que la igualdad ante la ley y que el juicio sea justo es el pilar fundamental de toda defensa, tanto de un imputado como también el que tiene la posibilidad de instalar un juicio. Al sacar o al acelerar, ¿estaremos justamente teniendo las garantías suficientes de que el juicio sea justo? Por ahí vamos adelante, vamos a analizar que efectivamente el juez puede tomar o no las defensas, o tomar o no la perspectiva, y puede juzgar según su visión. Y va a haber un cuestionamiento frente a eso, va a haber, como decía nuestra hermana Natalia, va a haber nosotros poder generar una instancia de apelación, si hoy día va a ser rápido y todo tratando de, como se dice en buen chileno, para mañana o para hoy. Entonces yo creo que hoy día, mi primera premisa que hoy día quiero plantear y que vamos a ir analizando es que no todo lo rápido, no todo lo que genera hoy día justicia de rapidez puede significar también de calidad. Hoy día el concepto de calidad, el concepto de igualdad, el concepto de equilibrio entre las fuerzas, de plurinacionalidad, son fuertemente analizadas dentro de la nueva Constitución. ¿Pero eso significará que será mejor esta Constitución? Yo creo que hoy día hemos analizado fuertemente otros aspectos, ¿cierto? La corrupción, hemos hablado de un Estado plurinacional. ¿Qué nos significa eso? La justicia, que por ejemplo, si yo tengo que ver un juicio en el norte o en el sur donde existen diferentes etnias, ¿cierto? Diferentes pueblos originales, voy a tener que enfrentarme a ese tipo de tribunal cuando yo quiero que un tribunal civil, entre comillas, me juzgue. Entonces, como decía nuestra hermana Natalia y nuestra hermana Elba, hay mucha nubulosa todavía que implica que una ambigüedad, caigamos en la ambigüedad jurídica, y eso es tremendo. Yo creo que hoy día las hermanas abogadas podrán explayarse mucho más en eso, que la ambigüedad jurídica es tremenda porque genera un problema muy grave en la sociedad en cuanto a lo que hoy día estamos viviendo. Como decía el hermano Maxi, o sea, la justicia para algunos funciona, para otros no. Imagínense hoy día cuando efectivamente se tenga que hacer un juicio rápido, entendiendo de que hoy día queremos rapidez, pero cuando la parte se vea perjudicada, ¿tendrá la posibilidad de apelar? ¿Tendrá la posibilidad de enfrentarse ante un tribunal y señalarle, sabe qué, mire, no me parece esto porque yo presenté esto, otro, cuando en forma arbitraria un juez puede decir, sabe que no, a mí me parece que esto no es válido y sigamos para adelante nomás en la ejecución de la sentencia? Es un tema interesante que vamos a ir analizando, pero creo que hoy día rapidez no genera calidad ni igualdad ante la ley. Excelente apreciaciones, sobre todo en relación a la calidad de las normas y finalmente a la calidad de lo que se pretende juzgar, porque finalmente, como usted decía, no porque sea rápido significa que va a ser bueno, no porque tengamos, no sé, plurijusticia, por así decirlo, existan diferentes tipos de justicia aplicada a diferentes personas, va a significar algo bueno, cuando perfectamente eso también podría ser discriminatorio para algunas personas. Y respecto del segundo inciso de este artículo 8, que también es bastante interesante, puesto que habla de las sentencias que ya son dictadas en nuestros tribunales, dice lo siguiente: ¿qué significaría que las sentencias dictadas contra el Estado de Chile por tribunales internacionales de derechos humanos, cuya jurisdicción ha sido reconocida por es decir, por Chile, serán cumplidas por los tribunales de justicia conforme al procedimiento establecido por la ley, aun si contravienen una sentencia firme pronunciada por estos, es decir, por los tribunales chilenos, hermana Elba?
Está muteada. Muy bien, estaba probando. Estaba probando. Bueno, en primer lugar, como decíamos también en capítulos anteriores, cuando el Estado de Chile, a través de su Parlamento, suscriben o firman tratados internacionales y los incorporan de esta manera a nuestro ordenamiento jurídico, pasan a ser una ley más dentro de nuestro orden judicial, en este caso, ¿no es cierto?, de leyes. Y si el Estado de Chile se ha sometido a la jurisdicción o a la competencia de algún tribunal internacional de distinta índole, no solamente el Tribunal Internacional de Derechos Humanos, también lo hay respecto, como por ejemplo hemos visto el tema de la Haya, ¿no es cierto?, que es un tribunal internacional que resuelve conflictos de otra índole, que Chile se ha sometido a esto. Es decir, hay una variedad de materias en las cuales Chile ha entregado competencia y jurisdicción a tribunales internacionales. No solamente en derechos humanos, quiero hacer ese punto, pero acá solamente se refiere a los tribunales que dicen relación con derechos humanos, pese a que como Estado estamos anexados a otros tribunales también, como ya lo dije recién. Entonces, me llama la atención que solamente nombre derechos humanos, cuando en verdad estamos sometidos también a otros tribunales internacionales de otras materias también. Eso es un punto que hay que analizar porque queda abierto. Dice, bueno, serán cumplidos por los tribunales de justicia conforme al procedimiento establecido por la ley, aun si contraviene una sentencia firme pronunciada. Bueno, una sentencia firme es aquella respecto de la cual no cabe ningún otro recurso, es decir, se tramitó todo lo que correspondía tramitar sobre un juicio, un proceso, y la sentencia final es la sentencia firme, es decir, ya no hay nada que la pueda modificar, se acabaron los recursos. Y después que llega a esa etapa judicial, la persona afectada recurre a un tribunal internacional. Entonces nos preguntaríamos, está firme la sentencia en Chile, pero de todos modos Chile abre la posibilidad de recurrir a este otro tribunal, por lo tanto se abre a una jurisdicción que el propio ordenamiento jurídico de Chile ha permitido que opere dentro de los procesos. Por lo tanto, nos ha tocado ver, yo ponía como ejemplo en unos capítulos anteriores, que en tribunal en un juzgado de familia, ¿no es cierto?, se estaba discutiendo la tuición de las hijas de una jueza, de la jueza Tala, ¿no es cierto?, que ella vivía con su pareja mujer, y el papá dijo, no, yo quiero que mis hijas vivan conmigo, no quiero que tengan esa vida, digamos, con esos principios valóricos. En los tribunales de Chile fallaron en favor del padre, ella se fue a tribunales internacionales, y el Tribunal Internacional falló en contra de lo que habían fallado los tribunales de Chile. Y evidentemente se tiene que cumplir. Eso no es opcional. O sea, si nos hemos sometido a los tribunales internacionales, tenemos necesariamente que someternos a lo que ellos resuelvan. Entonces diría yo que el punto 1, me queda abierta la pregunta, ¿qué pasa con los otros tribunales internacionales a los que Chile ha suscrito parte de su soberanía? Y claramente una sentencia pronunciada por un tribunal internacional vale, y obviamente hay que cumplirlo cuando la persona ha recurrido a él porque lo ha hecho válidamente y es parte de nuestro ordenamiento jurídico. Hermano Maximiliano, de acuerdo a lo que nos comentaba nuestra hermana Elba, ¿cómo le podríamos explicar en el fondo a la ciudadanía, en términos fáciles, que luego de que desarrolló un juicio largo, que apeló, que recurrió a través de distintos recursos y obtuvo una sentencia favorable, la otra parte va a poder llegar y, si tiene los recursos, presentarse a un tribunal internacional y echar por el suelo todo lo que trabajó, todo lo que invirtió esta persona para obtener una sentencia favorable y dejarla, por así decirlo, nuevamente a foja cero?
si es que esta sentencia se modifica por un tribunal internacional. Bueno, siendo la bajada en sencillo de explicación, es algo preocupante realmente, porque, como yo mencionaba en la intervención anterior, va a depender entonces finalmente de los recursos. Por lo tanto, ahí no vamos a encontrar una justicia justa para todos. O sea, nuevamente nos encontramos en el mismo problema que tenemos hoy, ¿ya? Porque si tuvo un pituto, porque si tuvo más recursos, y aquí en este caso particular, en el mismo ejemplo que presenta la hermana Elba, para hacer aquello, ¿no es cierto?, de ir a un tribunal internacional y presentar un caso, hay que contratar a los mejores abogados, pagar a los mejores abogados y trasladarse al extranjero para poder llevar adelante la causa en forma internacional después de una sentencia firme, como muy bien explicada nuestra hermana Elba, que significa que el término de un juicio, donde ya se falló y debe respetarse. Entonces, eso da una sensación de aún mayor impunidad para algunas personas, dependiendo de los recursos que tengan o los contactos que tengan. Entonces, finalmente llegamos a lo mismo. Yo desconozco, yo soy profesor, mi área no es el derecho como la mayoría de los que están aquí presentes, pero desconozco, como mencionaba nuestra hermana Elba, cuántos, ¿no es cierto?, tratados tenemos internacionales y en qué diferentes áreas, las cuales en forma particular como también en forma grupal, dependiendo, ¿no es cierto?, lo que se pretenda, defender o atacar o qué sé yo, a juicio, a llegar a pleito. Entonces, es preocupante de la capacidad de recursos que yo tenga para poder defenderme o para llegar finalmente a un tribunal internacional para salir con mi causa, con la resolución que yo busco finalmente. Y si mi oponente judicial no tiene los recursos que yo tengo, o al revés, yo no los tengo y el otro sí, está claramente asegurado quién va a ganar si es que llega a preceder, ¿no es cierto?, un tribunal internacional por sobre la justicia chilena. Así es, nos deja en una situación de incertidumbre, por así decirlo, y también en esta situación, como usted señalaba, de desigualdad de armas, por así decirlo, porque quien tenga mayores recursos va a ser quien va a poder recurrir a estos tribunales internacionales, porque también depende de obtener los servicios de un abogado que pueda litigar a nivel internacional, traslados y todo lo que conlleva también iniciar un proceso en otro país, notificaciones, todo lo que significa desembolsar todos estos recursos en otro lugar, distinto a nuestro país. Bueno, hemos terminado esta primera parte, donde estuvimos desarrollando el artículo 8, comentando el artículo 8 de este proyecto borrador de Constitución, y tenemos nuestra hermana Natalia que nos tiene un comentario al respecto, ¿sí? Sí, yo quería agregar a lo que dicen mis hermanos, que en realidad esta norma es como una norma de doble filo, como la mayoría de la Constitución. Yo creo que de esta nueva Constitución tienen esta característica, son todas normas como de doble filo. Tienen algo bueno, que es que pensemos que la mayoría de las libertades civiles están reconocidas en los tratados internacionales, incluso aquellas que se nos están negando en esta nueva Constitución. Por lo tanto, también la libertad religiosa, la libertad de conciencia está protegida en múltiples tratados internacionales. A nosotros nos sirve tener esta protección internacional también, nos suma. Pero como les digo, es una espada de doble filo porque estas organizaciones internacionales están lideradas por élite de personas, sí, no cualquiera es parte de ello, y estas élites son élites de pensadores, progresistas, humanistas, que han ido imponiendo sus ideologías a los estados, porque un estado cuando acepta un tratado, se sujeta al tratado, se sujeta al órgano que monitorea el tratado, se sujeta a observaciones, a recomendaciones, a emitir informes, etcétera, un montón de requisitos, y que muchas veces vienen normas que son para todos, pero también vienen filtradas algunas ideologías dentro de estas normas internacionales. De hecho, todo lo último que hemos visto sobre feminismo, derechos sexuales y reproductivos, estas ideas de derechos sexuales y reproductivos y en el derecho internacional. Y lo natural es que primero sean los hechos, es la sociedad la que va cambiando culturalmente y el derecho lo recoge y lo ordena en la ley.
Pero ahora está ocurriendo lo contrario. El derecho internacional se está imponiendo a las culturas y como nos obligamos internacionalmente, tenemos que adoptarlo en nuestra ley y culturalmente obligados a obedecer la ley de nuestro país internacional. Es un proceso al revés que está ocurriendo. Entonces esto está por una parte homogeneizando también las culturas. Si tenemos también la libertad de ir desarrollando nuestra sociedad a nuestro propio ritmo. En cambio ahora casi todo Occidente y muchas culturas ya estamos con los mismos derechos impuestos desde algún punto de vista desde el derecho internacional. Es lo que ha pasado, por ejemplo, con el tema del aborto, ¿ya? El tema del aborto ni siquiera está en los tratados como derecho duro, porque las normas de los tratados se distinguen el derecho como normas de derecho duro y el derecho blando son las recomendaciones, que no son parte del tratado, pero el órgano hace recomendación a los estados. El tema del aborto está siempre en recomendaciones, no está en el derecho duro internacional. Sí está en el derecho duro internacional la libertad religiosa, el derecho a la vida, la libertad de conciencia, y hoy día pareciera que tiene más peso el aborto que otras libertades civiles que son fundamentales. Entonces, todo esto se está imponiendo a la sociedad y esta es la parte negativa que vemos nosotros de acoger o de que existe una entrada de lleno a nuestro derecho respecto del derecho internacional. Quería agregar esos comentarios, querida hermana. Así es, vimos como hace poco tiempo, cuando recientemente asumió el presidente Boric, firmó un nuevo tratado, y este tratado ahora hace poco fue aprobado por la Cámara de Diputados. O sea, ya va a ser ley de la República también, este tratado que se firmó ya en este gobierno. Y así, como decían nuestras hermanas, se van incorporando legislaciones con bastante tinte ideológico que nos afectan a nosotros como cristianos, porque si bien, como decía Natalia, es un arma de doble filo, porque por una parte puede sonar muy bonito un catálogo de derechos, pero detrás también vienen estas recomendaciones que finalmente de igual manera vinculan de una u otra forma a los estados, vinculan en la generación de nuevas instituciones, por ejemplo, en la generación de nuevos proyectos de ley, porque están amparados bajo estos nuevos tratados, estas nuevas ideas de norma. Es un arma peligrosa, de doble filo. Y así hemos visto con varios artículos que hemos ido desarrollando a lo largo de los distintos programas, que por una parte tienen algo bonito, pero por otro lado también tienen su pequeña letra chica, que efectivamente a nosotros como cristianos realmente nos afecta y nos tiene que hacer reflexionar si vamos a aprobar o no vamos a aprobar estas normas bajo esas condiciones. Bueno, y como les decía, terminamos esta primera parte, vamos a ir a una pausa musical y continuamos con el análisis del artículo 9 de este nuevo borrador de la Constitución. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En el corazón yo sé, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él murió por mí, sufrió. Él me sostendrá. Para Él precioso soy. Él me sostendrá. Sus promesas fieles son. Mi alma guardará. Vida eterna tengo en Él. Él regresará. Él me sostendrá.
Amén. Ya estamos de vuelta después de esta pausa musical en este nuevo capítulo de Hablemos de. Y a continuación vamos a estar tratando el artículo 9 de este proyecto borrador de nueva Constitución. Y particularmente el tema central de este artículo es la fundamentación y lenguaje claro. El artículo 9 nos dice lo siguiente: las sentencias deberán ser siempre fundadas y redactadas en un lenguaje claro e inclusivo. La ley podrá establecer excepciones al deber de fundamentación de las resoluciones judiciales. Y aquí voy a partir donde me quedé con nuestra hermana Natalia. ¿Qué significa que ahora las sentencias judiciales deban tener un lenguaje claro e inclusivo? Bueno, la verdad es que parece que este proceso ya había empezado antes de la Constitución. Nuestro Poder Judicial es parte de lo que se llama la Cumbre Iberoamericana de Justicia, y en donde ahí se trabaja en transparencia, ética, y uno de los temas súper relevantes que se trabaja es el lenguaje claro. ¿Por qué? Pasa algo con el derecho que... el derecho no es complicado en cuanto a su contenido, pero el lenguaje que ocupa es muy técnico, y eso aleja a la gente del derecho, de la justicia. Y bueno, dentro de esta cumbre iberoamericana se ha reconocido, de la que somos parte Chile, se ha reconocido un derecho que se llama derecho del justiciable a la comprensión, porque la verdad es que el acceso a la justicia implica poder entender, comprender, ¿cierto?, las sentencias. No es posible que tengas que necesitar de un traductor de una resolución. Y hay muchos términos jurídicos, por ejemplo el fojas, que se ocupa que fojas es hoja número tanto, fojas 14, hoja 14. Sigue como una terminología muy latina, romana, o se ocupan muchos derechamente términos latinos, el onus probandi. ¿Qué es el onus probandi? Es la distribución de la carga de la prueba, a quién le corresponde probar. Pero cuando la sentencia dice el onus probandi, la persona no sabe de qué están hablando. Ah, me corresponde a mí probar, yo tengo la carga de la prueba. Entonces son muchos tecnicismos que alejan a la gente de la justicia, y que es muy relevante avanzar en esto, que el lenguaje sea más claro, más cercano, no solo el lenguaje, sino que también la estructura de las sentencias. Si ustedes han podido leer alguna vez una resolución, son párrafos interminables, una idea sobre otra, y muchas veces basta con separar los párrafos para hacer más fácil la lectura, más digerible. Entonces, tiene que ver con un diseño, tiene que ver con la cercanía con la gente, y con que estamos avanzando hacia que muchos procedimientos sean tramitados en forma personal también. Por ejemplo, en el área de protección del consumidor, que es cuando usted tiene un problema, compra un computador y a la semana se le echa a perder. No le quieren devolver el computador. Va a ir a un juzgado de policía local, seguramente a reclamar la garantía. Eso es protección del consumidor. Todo lo que a usted le ocurre como consumidor puede tramitarlo directamente. Y si usted va al tribunal solo, sin un abogado, necesita entender lo que le diga el tribunal. O si no entiende, aunque se le permite ir solo, va a tener que contratar un abogado para que le traduzca la sentencia, para que le traduzca todo lo que pasa en el procedimiento. Entonces, es una manera de acercar más a la gente a la justicia, porque como se ha repetido aquí, y es verdad, la justicia depende mucho de tu capacidad económica. La mayoría de la justicia a la que accede la gente es la justicia de la Corporación de Asistencia Judicial, ¿cierto? Y la Corporación de Asistencia Judicial te atienden, no es por ser ofensiva, sino en la Corporación de Asistencia Judicial te atienden los estudiantes, son los pasantes. Hay un abogado para, 20 practicantes que están aprendiendo, están recién empezando. Entonces esa es la justicia a la que accede la gente. Muchos trámites que se hacen requieren pagos. Por ejemplo, para yo notificarle una demanda a la contraparte, tengo que pagarle a un receptor que vaya a notificarla, que vaya a comunicarle que lo hemos demandado. En la Corporación de Asistencia Judicial, ningún receptor quiere hacer esto, porque la gente que va ahí tiene privilegio de pobreza, que se llama. Es decir, no pagan nada.
no le pagan a ningún funcionario, ni de la corporación ni de tribunales. Entonces los receptores saben que como en la corporación no les pagan, chutean. Cuando tienen trámites de la corporación, los chutean, entonces usted presenta una demanda y demora siglos si quieren ser comunicada a la otra parte. ¿Por qué? Porque usted fue beneficiado con privilegio de pobreza y eso hace que ningún funcionario quiera trabajar. Entonces se da cuenta cómo la justicia a la que accede la mayoría de la gente es una justicia de tan baja calidad, y hay un aforismo que ocupamos nosotros, un dicho: justicia retardada es justicia denegada. Si nosotros necesitamos que mi problema me lo solucionen hoy, yo hoy día necesito mi casa para vivir, no necesito que el arrendatario me lo saquen en 3 años más, porque no tengo hoy día donde vivir. Entonces, todos estos problemas tienen mucho que ver con el tema de recursos. Y hay también un principio que tal vez lo vamos a ver, que es de la gratuidad, que las personas tienen derecho a acceder a una justicia gratuita. Hoy día existe, pero gratuita y de calidad. Yo creo que hacia eso es donde se tiene que avanzar. Bueno, creo que me enfoqué en lenguaje claro, dejo el lenguaje inclusivo para que le complementen mi hermana. Muy bien, hermano Andrés, en su experiencia también como funcionario público, que usted también ha sido, ¿cómo ha podido observar que las personas reaccionan, por ejemplo, frente a una sentencia, una resolución judicial? ¿Realmente las personas entienden lo que están leyendo con este lenguaje técnico? Y al agregarle ahora un lenguaje inclusivo, que hemos visto que muchas veces es confuso, ¿será una forma también para que las personas realmente entiendan lo que están leyendo en una resolución judicial? A ver, querida hermana y querido panelista, yo voy a hacer mi respuesta va a estar basada justamente en lo que hoy día tenemos como convencionales y cómo este grupo político está trabajando desde el interior para crear algo que el pueblo, a través de una votación, si fue el 50+1 a votar del punto de vista, pero hoy día logró el 80 y 20, el 80 que quiere una nueva constitución y el 20 que no. Eso es una realidad que nosotros vivimos hace un par de meses atrás, ¿cierto? Y se establece esta forma de buscar una nueva constitución. ¿Ya? Ahora, dentro de la convención, ¿cierto? Los convencionales, los constituyentes, como hoy día se plantean, hay que ser claro que son progresistas y son liberales, la mayor cantidad de personas que conforman, y esto es que es una realidad, yo no estoy señalando de aquí, hay más de izquierda, más de derecha, la realidad es que hoy día hay más convencionales que son de un ala liberal, son progresistas, por decirlo así, y que han establecido desde de unos 15 años, como decía nuestra hermana Natalia, a la fecha, ideas que de una otra manera son de minoría. Ahora, yo no estoy diciendo que las minorías son malas o son buenas. Nosotros como pueblo evangélico en su tiempo comenzamos siendo minoría, hoy día hemos ido creciendo, ¿cierto? Y a base de eso hemos ido ganando espacio en la comunidad a base de esfuerzo, de trabajo, de evangelización. Ojo, hoy día la evangelización que es propia del pueblo evangélico está siendo utilizada políticamente por estos grupos. De hecho, escuchaba en los comentarios radiales tanto de la capital como de regiones, que muchos hoy día están utilizando este concepto de evangelizar por una nueva constitución, o sea, a entregar un mensaje a toda la comunidad certero y preciso. El pueblo evangélico tiene un mandato de evangelizar a toda criatura, ¿cierto? Entonces, vemos cómo las minorías pueden influir positivamente y negativamente. Lo que quiero señalar hoy día es que tenemos que tener claro, queridos hermanos, que usted nos está escuchando en la casa, que hoy día la convención constituyente o los convencionales, ¿cierto?, son progresistas. Y frente a eso, ellos van a querer implantar e imponer sus ideas progresistas. Y en ese sentido, la inclusión, ¿cierto?, es fundamental también desde el punto de vista de ellos. Y por eso, y quiero también colgarme de lo que señala la hermana Natalia en torno a la justicia, hoy día vemos que la comunidad está rechazando fuertemente lo que se está trabajando por el hecho de que tenía una expectativa alta en este tipo de cosas. Ya no vamos a hablar todavía del derecho a la educación o al tema de la vivienda, ¿cierto?, al derecho... yo fui gobernador de la provincia más seca o de una de las provincias más secas de Chile, que es la provincia de Petorca. O sea, toda esa provincia tiene grandes expectativas en torno a que la nueva constitución esté potenciada desde el punto de vista del derecho a agua, de los derechos provisionales de agua, etcétera, etcétera. Y creo que hoy día las personas como usted y como yo está viendo que las personas que están escribiendo la nueva constitución
Lo que quieren imponer son sus minorías frente a lo que la comunidad hoy día quiere. ¿Qué es lo que quiere desde el punto de vista de lo que hoy día estamos hablando en justicia? Quiere que la justicia sea de, entre comillas, de calidad y en todo estamento. Ya la hermana Natalia, que tiene experiencia, nuestra hermana Alba y usted, hermana Nusa, tienen experiencia en el sentido de lo que decía, de que una justicia es negada, ¿cierto?, cuando tal vez no tiene derecho a pagar un buen abogado o algún abogado que le pueda explicar los pasos a seguir en un tribunal. ¿Para qué decir el tema de las recepciones de los receptores judiciales? ¿Ya? O sea, si yo tengo que pagar, no sé, por los 80.000, los 100.000, inclusive más, para que me vayan a dejar la información a la casa o entregársela a cualquier persona cerca, ¿cierto? Y quede dentro del MAP ahí registrado de su visita, o sea, no va a poder avanzar en el juicio. ¿Qué quiero señalar con esto, queridos hermanos? Que hoy día, según mi visión y mi opinión, esta nueva constitución se está perdiendo y se está rechazando justamente porque los convencionales han querido imponer situaciones que a nivel mundial y a nivel nacional la gente no quiere y no tiene como prioridad avanzar. Y una de las cosas justamente que tiene que ver con el tema de justicia es que podamos tener derecho todas las personas a una justicia de calidad. Y eso es lo que hoy día estamos perdiendo esa oportunidad. ¿Por qué? Porque no teniendo nada en contra de las personas que son minoría, hoy día la gente quiere, más que se diga todes o se diga a todos o como se diga, quiere que efectivamente esa persona, independientemente su género, ¿cierto? Yo estoy por el mandato bíblico y esa es mi concepción valórica. Hoy día la sociedad está formada, o la creación de Dios es entre un hombre y una mujer. Y esa es mi visión y esa es mi percepción del punto de vista valórico en cuanto al ser humano creado, ¿cierto? Pero ¿qué quiere la gente hoy día? Quiere justamente una justicia donde yo pueda golpear la puerta y decirle, ¿sabe que me enfrento a esta situación? Tome, aquí tiene este abogado que tiene experiencia, que es de calidad, ahí tiene el receptor judicial, que es de experiencia y que efectivamente esté al alcance de todos. Yo creo que debemos partir por ahí. Yo creo que la gente, si bien es cierto, respeta tal vez las minorías, ¿ya? Pero creo que hoy día está cansada ya de escuchar mucho lenguaje inclusivo, mucho lenguaje de participación, mucho lenguaje de igualdad, de equidad, pero ve que la nueva constitución eso no está quedando. Por lo tanto, yo creo que mi respuesta a lo que usted me señalaba es que se está perdiendo una oportunidad tremenda en torno de lograr, sí, mejorar lo que hoy día tenemos como constitución. Yo no estoy a favor de borrar toda la constitución, yo no estoy a favor de partir un Chile de cero. Creo que hoy día ese es el error que la gente está visualizando, que está palpando y que está hoy día haciendo aumentar justamente los índices del rechazo, ya más que la apruebo de una nueva constitución. Espero que de otra manera nosotros como cristianos nos enfoquemos a analizar cada uno de los puntos que han sido aprobados según nuestra visión cristocéntrica, según lo que la Escritura y la palabra de Dios a nosotros nos enseñan. Está bien, cada uno de nosotros puede tener una ideología en su corazón, ¿cierto? También la Iglesia Reformada nunca ha utilizado el púlpito para generar una impresión política, pero sí, nosotros estamos en medio de una comunidad que es política, que es social, que tiene que tener una respuesta. La Escritura nos dice que nosotros tenemos que tener una respuesta en mansedumbre frente a todo. Nuestra respuesta tiene que estar bajo el alero de la palabra, bajo el alero de lo que Cristo nos enseña, lo que Dios nos enseña a través de su palabra. No con un afán político, no con un afán partidaria, y en ese sentido creo que hoy día, como cristianos, tenemos que enfocarnos en eso. Y por eso creo que mi visión, querida hermana y queridos hermanos, es que se está perdiendo una oportunidad tremenda de poder tal vez hacer un cambio en lo que sí, tal vez en nuestro país está mal, pero creo que hoy día como cristianos, nuestra forma de pensar y de ver lo que se está haciendo por nuestro país tiene que ser bajo el alero de la palabra de Dios. Mucha razón, y lo hemos visto en bastantes comentarios que hace la gente respecto a que los convencionales en este proyecto de constitución, en este borrador, no han sabido leer lo que realmente la gente quería hacer. Por ejemplo, en cuanto a justicia, la gente quería acceso a una justicia equitativa, tener un acceso casi igualitario, una igualdad de armas frente a la justicia. Pero se están incorporando todos estos conceptos de plurinacionalidad, de una justicia
dispar dependiendo de qué tipo de persona es, dependiendo de la etnia de la persona, ahora también respecto al lenguaje inclusivo, cosas que son más bien, como decía nuestro hermano, progresistas y que no tenían que ver más bien con la necesidad de las personas. Esa crítica se ha escuchado mucho este último tiempo, luego de que, por lo menos a través de las encuestas, ha aumentado el rechazo, la percepción de rechazo de la gente, que no se sienten identificados con estos proyectos de normas constitucionales. Y yo creo que efectivamente ese va a ser un gran revés que ha tenido la convención durante este tiempo. A mí particularmente esta norma, la segunda parte de esta norma me pareció totalmente chocante como abogada. Dice, la ley podrá establecer excepciones al deber de fundamentación de las resoluciones judiciales. Para mí esto es una aberración como abogado, porque uno sabe como abogado que las resoluciones judiciales deben ser fundadas. Hermana Elba, ¿qué significaría o cuáles podrían ser las excepciones que podría considerar la ley para que una resolución de un tribunal no fuera fundada y podríamos decir fuera arbitraria? Bueno, primero, en términos generales, decir que este artículo no tiene, para mi gusto, el contenido completo de este artículo, para mí no tiene rango constitucional, o sea, no está estableciendo ninguna norma, no está sentando una base sobre la cual elaborar un sistema de justicia propiamente tal. Esto podría estar perfectamente en el Código Civil, o en el Código de Procedimientos Civil, o en algún auto acordado de la Corte, o sea, realmente esta norma no tiene rango constitucional porque nos está entregando alguna implementación valiosa para basarse en ella para elaborar leyes o marcar una pauta de acción. Prácticamente son instrucciones, lenguaje claro, inclusivo, bien, pero no tiene el rango constitucional que debe tener una norma que es general y da una base sólida sobre la cual edificar. Yendo directamente al párrafo del artículo que estamos analizando, la verdad es que me parece aberrante. O sea, si estamos hablando de justicia, estamos hablando de lenguaje claro, lo mínimo que tiene que tener una resolución judicial, o sea, resolución es yo resolví esto, frente a la situación que me han traído para resolver, esto es lo que resuelvo. Entonces, me están dando la alternativa de decir no. ¿Por qué? Porque no. Esto me están diciendo, o sea, sí, porque eso es no fundamentar una resolución. Y justamente todo lo que se habló respecto del artículo anterior, y de lo que se ha dicho del párrafo anterior, ¿no es cierto?, que dice que la resolución tiene que ser clara, fundada, etcétera, que tiene que ser cumplida con rapidez, etcétera, pero es básico saber por qué se resolvió esto o aquello. Si no se dice por qué se resolvió de esta manera, se aprobó esto y se rechazó esto otro, y si no se dice por qué, primero no hay una claridad. Ya estamos contradiciéndonos de inmediato con la posibilidad de que alguien entienda una resolución, una sentencia. Una sentencia no es solamente sí o no, es atendido esto, visto esto, analizado esto otro, teniendo a la vista esto, viendo lo que dice el artículo tanto, la ley tanto, etcétera, 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 y se llega, ¿no es cierto?, a la siguiente resolución. Pero no puede, o sea, por esencia, por definición, no puede haber una resolución que no tenga un fundamento. Me está privando de la posibilidad de ejercer recursos, que, dicho sea de paso, los recursos son parte de un proceso. O sea, efectivamente, yo llego a un tribunal de policía local, de familia, laboral, etcétera, pero evidentemente uno tiene la posibilidad de recurrir a los tribunales superiores, y muchas veces los tribunales superiores vayan totalmente distintos del tribunal inferior, y justamente ¿qué es lo que se analiza? Se analizan los fundamentos, y si el fundamento se aplicó conforme, si la conclusión a la que llega el tribunal
se ajusta o no a lo que dice la norma que está en análisis. Entonces, es evidente que tiene que haber una fundamentación. Y entonces, es realmente de una ignorancia, pero acá, todas mis opiniones anteriores han sido bastante moderadas, pero la verdad que acá me voy al extremo de decir esto es una aberración, porque no tiene, o sea, el que lo hizo no tiene idea de cómo funciona un tribunal, cómo funciona el derecho en definitiva. Y va justo en contra de lo que ya han dicho, que la resolución tiene que ser clara. ¿Cómo va a ser clara si no tiene fundamentación? Eso, de verdad que no entiendo cómo podría practicarse. Entonces, ¿cuál podría ser la excepción legal para que un tribunal no fundamente? Realmente no me logro hacer el escenario posible. Supongamos que lo están haciendo para que haya una mayor rapidez en una resolución. Entonces, para que sea rápido, no le exijo al tribunal que fundamente. Ya, usted queda detenido en prisión preventiva. ¿Por qué? No, porque usted queda en prisión preventiva. O sea, ¿cuál sería el escenario para el cual no explicar por qué se llega a la conclusión que se llega? Una resolución es una conclusión. Visto esto, analizado esto otro, teniendo en cuenta esta prueba, etcétera, resuelvo esto. Entonces es contradictorio, es aberrante, es realmente nada, no. Vale. Totalmente de acuerdo. Hermano Maximiliano, considerando que este periodo donde se han desarrollado este nuevo borrador de la Constitución, se ha hecho bastante apología a los derechos humanos, a proteger los derechos humanos, ¿usted considera que una resolución que carece de fundamento sería un atentado contra los derechos humanos, contra uno de los derechos, por ejemplo, a un debido proceso de una persona, a tener una resolución fundada para poder reclamar sobre ella, a no sentirse pasado a llevar por el aparato jurisdiccional, por ejemplo? ¿Sería un atentado contra los derechos humanos no tener una resolución fundada? ¿Podría ser una contradicción con lo que ha propuesto este propio constituyente durante todo este tiempo? Yo voy a hablar desde educación. Salen normativas, leyes, ¿no es cierto?, y aprobadas y todo para educación, y la bajada con las orientaciones para cómo se deben desarrollar aquellas leyes que se dictaminan, llega 6, 8 meses después. Entonces estamos 6, 8 meses cabeceándonos cómo debemos interpretar o desarrollar, hasta que lleguen las orientaciones, que finalmente esas orientaciones tampoco son muy claras. Entonces seguimos atentones ahí haciendo que funcione la nueva normativa. Yo, al ser ignorante de temas judiciales, o más bien como usted es abogada, yo quiero verle la buena intención de esta frase, ¿ya? De esta frase en cuanto a las excepciones al deber de fundamentación. Yo creo, siendo bien pensado, tal vez me equivoco, ¿no es cierto?, desde mi punto de vista como público normal, nomás sin tanto conocimiento en derecho, estoy pensando y dándole la vuelta que pueden ser las excepciones que no deban ser fundamentadas por lo obvio, ¿ya? Donde un juez pudiera tener la atribución en base a evidencia que no necesariamente tenga que fundamentar la fiscalía para acusar a alguien, ¿no es cierto? Pero es evidente que el juez pueda tener la atribución de determinar algo haciendo excepciones debido a su condición de juez, ¿no es cierto?, teniendo a la vista cosas evidentes. Yo estoy queriendo pensar por ese bien, o por ese lado de bien pensado. Entiendo perfectamente la fundamentación que ha hecho nuestra hermana Elba, y estoy totalmente de acuerdo si es que fuera así como ella lo plantea. Pero dándole la vuelta positiva, por decirlo de alguna forma, solamente obviamente el que podría hacer una excepción a la normativa legal sería un juez, primero, según lo que yo entiendo de acuerdo a esta frase, porque aquí habla de excepcionar la fundamentación para una resolución judicial, ¿no es cierto? O sea que un juez, teniendo a la vista fundamentos de parte de una fiscalía acusadora y no escuchando argumentos de un abogado defensor, dice, por lo obvio aquí claramente, esta persona la voy a tomar y la voy a dejar aquí mientras tanto, o bien voy a dictar una sentencia en base a lo obvio, sin esperar, excepcionando en esta ocasión la fundamentación, porque es algo obvio y evidente. Podría ser una interpretación,
Pero es una interpretación que yo hago desde la ignorancia, ¿no es cierto? Pero en temas judiciales y en temas de ley no puede quedar así en el aire la bajada de cómo se deben aplicar las cosas. Por lo tanto, obviamente en ese sentido, como bien lo dije hace un momento, estoy de acuerdo con la hermana Elba con el planteamiento, cómo lo hace y cómo queda en el aire una situación que no tiene ninguna explicación acierta, pero insisto en la buena fe, tal vez en la bajada de la explicación de cómo, a qué se está refiriendo y a qué, bueno, puede que sea algo distinto, pero así a simple vista, ¿no es cierto? Al leer, claramente es una contradicción en sí, con la pregunta anterior nomás. Entonces, resulta finalmente decepcionante pensar que va a ser una contradicción en sí. Pero esa es la opinión que yo podría dar, así, ¿no es cierto?, de la perspectiva de la simple lectura de lo que aquí se estaba planteando. Así es, hermano, y esa puede ser también la percepción que puede quedar en la ciudadanía, que la mayoría no conoce de términos jurídicos y escuchar que no hay una fundamentación para algo que se está ordenando por un tribunal, puede quedar en la misma situación que usted. Hermana Elba. Quisiera agregar algo, sí, quisiera agregar que con esta sola frase, esta oración breve, se abre la puerta para arbitrariedades. Porque cuando tú no sabes por qué se está determinando algo, finalmente solamente quedó en el foro interno de la persona que lo decidió y puede ser totalmente arbitrario. O se puede abrir la puerta para que lisa y llanamente favorezca a alguien. No tengo que explicar por qué. Es más fácil todavía favorecer a uno y perjudicar a otro. O sea, creo que incluso abre la puerta para mucha manipulación del cargo judicial. No tengo que fundamentar por qué dije esto. Entonces, y ahí iba mi pregunta, la pregunta que le hacía al hermano Maximiliano, a ver si Natalia también puede contestarla. ¿Crees tú que dejar al arbitrio de un juez una determinada resolución judicial afectaría los derechos humanos de las personas? Porque ahora, por ejemplo, un acto ilegal o arbitrario afecta garantías fundamentales, por lo menos en nuestra actual Constitución. Entonces, un acto arbitrario por parte de un tribunal de justicia del país, ¿afectaría los derechos humanos de las personas? Yo quería agregar lo que habló el hermano Maximiliano, está desde algún punto de vista incorporado a nuestro derecho, se llama hechos públicos o notorios, ¿cierto? Pero no fundamentalmente para el tema de este razonamiento o esta lógica que tiene que ver detrás de la sentencia, sino cuando las partes, como acordamos con el juez, no probar un hecho porque es público, todos lo sabemos, estamos seguros, es obvio, entonces ese punto lo aceptamos todos, hasta el juez. Y ahí está el fundamento, que todos participan en aprobar esto, claro. Ahí está el fundamento, entonces se recoge en alguna medida lo que el hermano Maximiliano nos está diciendo, pero lo que, estoy de acuerdo con lo que dice la hermana Elba, o sea, aquí no hay dobles lecturas en que esto está complicado, porque las excepciones le está entregando una carta abierta al legislador, entonces el Congreso que tengamos va a establecer legislaciones, va a establecer, excepciones, el legislador va a quedar con las facultades para establecer estas excepciones, y lo que se está haciendo es entregarle una dictadura a los jueces. Estamos permitiendo que tengamos jueces dictadores, porque ellos van a poder fundamentar, bueno, de acuerdo al mandato del legislador, obviamente, en ciertos casos. ¿Y cuáles van a ser esos casos? Los casos de narcoterrorismo no se van a poder fundamentar. ¿Cuáles van a ser esos casos? Va a depender, ahí vamos a ver una politiquería más o menos metida en cuáles casos no se van a fundamentar las sentencias. La fundamentación es una garantía para las partes. Nos garantiza de que el juez hizo un análisis, de que el juez evaluó el caso, no es que respondió con un formato y firmó. El juez analizó, evaluó, esa es mi garantía. Hay un trabajo imparcial, hay un trabajo que no es caprichoso, que no obedece a corrupción, que no obedece al pensamiento político, ideológico del juez. Esa es la garantía de la fundamentación. Entonces, no hay ninguna otra lectura que se pueda dar para esta norma más que abre el espacio para jueces arbitrarios, para que entre la política a través del poder legislativo para establecer estas excepciones. Así que
yo al menos no estoy conforme con esta normativa y esperemos que se repare. El mayor problema, que también hizo referencia a mi hermano Maximiliano, es a la interpretación. Fíjense, cuando nosotros no entendemos una norma, lo que se hace en materia constitucional es estudiar las actas. Cuando se creó la Constitución, ¿qué debatieron en ese momento? ¿Cuál fue el análisis? ¿A dónde apuntaban? Y ahí tenemos un grave problema con este órgano convencional, porque este órgano no tiene debate. Este órgano, 3 palabras y se aprueba una norma. Entonces, el día de mañana, cuando tengamos que entender esta norma y los constitucionalistas empiecen a estudiar y vamos a las actas, al debate, a la discusión, ¿cuál era el sentido de esto? ¿Para dónde apuntaba? ¿Había buena fe, como dice el hermano Maximiliano? ¿Eran las excepciones de la obviedad, de esto, lo otro? No vamos a encontrar nada y no vamos a tener de qué tomarnos para darle bajada o una interpretación de acuerdo a estas actas que son muy pobres realmente en debate. Y esto ha sido porque estamos trabajando contra reloj. Entonces, ese también es un problema que nos presenta dentro de todos los problemas, como que ya van 446 artículos en el borrador. Somos ya la constitución más larga de Sudamérica y estamos a 2 artículos de ser la más larga del mundo, que es la de India con 448 artículos. Entonces, eso también nos tiene que decir algo, creo yo. Hermana, sí, en ese sentido, hermana, yo quiero fundamentar un poco, valga la redundancia, ¿cierto?, en tema de que nosotros como cristianos tenemos un mandato, ¿cierto?, y una apologética. La apologética es justamente la defensa de nuestra fe. ¿Y cómo defendemos nuestra fe? Con fundamentos y argumentos, basados justamente en la Escritura. Entonces, como primer polo fundamental de nuestra vida como cristianos, el mandato de Dios es justamente nosotros poder fundamentar, poder entregar con argumentos válidos, categóricos y claros nuestra creencia y nuestra fe religiosa, ¿cierto? Por un lado. Ahora, yo creo que sí hay una contradicción tremenda, porque ya dije, y yo ya planteé, y no es un tema de que sea de derecha o de izquierda o del centro. Hoy día, los constituyentes o los convencionales, como se le quiera llamar, ¿cierto?, son mayoritariamente progresistas. Y por eso cuando nuestra hermana Elba señalaba el tema de los derechos humanos, no es menor que efectivamente exista esto. No es que yo esté en contra de los derechos humanos. Todos nosotros respetamos los derechos humanos, están dentro de cualquier carta magna y debe ser así. Pero debemos entender justamente que el gobierno también del presidente Boric, ¿por qué tiene problemas en la Araucanía? ¿Por qué tiene problemas justamente con su colectividad o los que fueron parte de su colectividad, sobre todo de la izquierda más dura? Porque también le hace un ruido que militares estén en las calles, porque obviamente se les cae su fundamento en torno al tema o esta relación militar con personas de izquierda, por todo lo que vivió nuestro país. Ya sea en dictadura o en el pronunciamiento militar, ¿cierto?, hace un par de años atrás. Entonces, en ese sentido, queridos hermanos, para mí es una contradicción. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos por qué fue la explosión o el estallido social, ¿por qué fue? Porque efectivamente habían medidas arbitrarias, había medidas o habían, entre comillas, colusiones, ¿cierto? Eso es lo que se planteaba, y que se haya saltado a la persona o el torniquete por 30 pesos, era porque había medidas arbitrarias. Hoy día justamente tenemos que existe la posibilidad de que estas mismas personas que reclamaban por estas medidas arbitrarias, por estas medidas que estaban apegadas justamente a no tener una igualdad y un equilibrio, ya sea social o económico, están cayendo justamente en ese mismo juego, entre comillas, de palabras, o en ese mismo juego ideológico que obviamente estaban en contra en su momento. Para mí es preocupante porque, como lo han dicho todos los hermanos, de otra manera, la justicia tiene como piso fundamental que las partes, sea el acusado o sea el que está acusando, tenga la posibilidad de exponer sus argumentos. Y me gustó mucho la palabra que utilizó la hermana Natalia, ¿cierto?, en el sentido de que muchos se oponen a la dictadura, o muchos se oponen a los pronunciamientos que estén fuera de planos democráticos, ¿cierto? Pero hoy día se está estableciendo justamente una rutina o una percepción ideológica que va justamente de la mano de eso, de establecer personas que sin ningún tipo de fundamentos diga, ¿sabe qué? Usted va a ser juzgado de esta manera, y si hay argumentación positiva o negativa, no la voy a tomar en cuenta, porque eso es una medida arbitraria, ¿cierto? El juez, al libre albedrío o a su libre razonamiento, establece una normativa, o establece, mejor dicho, un juicio de valor en torno a lo que se está viviendo. Y yo creo que esa,
la comunidad lo está percibiendo muy bien. ¿Para qué decir lo que hablamos nosotros en el programa pasado? Hoy día a los jóvenes, o a nuestros jóvenes de 16 años, ¿cierto?, se les está dando la posibilidad de que a través de un lápiz pueda ejercer su derecho a voto, ¿cierto? Estamos viendo que lamentablemente un niño de 10 años fue capturado, fue tomado preso, ¿cierto?, por cometer actos ilícitos que estaban en contra justamente de la normativa vigente. Entonces, para algunas cosas la juventud tiene esa posibilidad, pero para otras no. Y con esto termino, queridos hermanos, en torno también a quien debe de ayudar a la justicia, que son nuestras policías. En el artículo que fue aprobado dice una policía no militar, ¿cierto? Y ahí entraba justamente lo que yo planteé anteriormente. ¿Qué tipo de policía vamos a tener? ¿Va a ser con una cadena de mando que esté con la autoridad política de turno, como tienen otros países? ¿O va a establecer, si es cierto, se dice que va a estar a través del Ministerio del Interior, ¿cierto? Pero sabemos que los ministerios de Interiores son políticos, abiertamente, y son del gobierno de turno. Se lo dice porque yo fui parte del Ministerio del Interior como gobernador. Entonces, en ese sentido, claramente, queridos hermanos, y con esto termino, creo que las arbitrariedades, la ambigüedad que viene después de la norma es lo que la comunidad hoy día está leyendo muy bien y está justamente percibiendo en torno a lo que votó a través de un 80%, mayoritariamente para modificar la Constitución, está leyendo muy bien que hoy día no le gusta lo que está terminando y lo que se está plasmando en un papel. Hermana Elba, sus conclusiones finales respecto de estos dos artículos que hemos analizado el día de hoy. Bueno, para mí las conclusiones, por una parte, serían que considero que estas afirmaciones que hemos leído, son afirmaciones, no merecen un rango constitucional por lo que dije antes. Basta con que estén insertos en un articulado del Código de Procedimiento o de la Corte, porque dicen específicamente cómo deben conducirse o dicen expresa relación con las resoluciones judiciales. O sea, es algo muy específico. Considero que no deberían estar en la Constitución por eso. Por otra parte, lo que más me hace ruido es justamente el tema de esta excepción que ya acabamos de hablar latamente, ¿no es cierto?, que abre el camino para la arbitrariedad, para el abuso. Ya hemos visto que muchas veces los tribunales se apartan de su deber, no cumpliendo cabalmente con el objetivo, ¿no es cierto?, que sean sentencias justas, apegadas a derechos. Y ahora, si se abriera la posibilidad de que haya sentencias o resoluciones sin fundamentación, sería claramente una inseguridad jurídica muy, muy profunda, y eso creo que afectaría directamente a la vida de las personas en general, porque uno nunca sabe cuándo va a estar expuesto a necesitar recurrir a un tribunal, y que un tribunal te diga no, porque no, o sí, porque sí, es una inseguridad jurídica, abre la puerta a la arbitrariedad, al abuso, a la manipulación política, etcétera, a la corrupción incluso. Entonces, me parece grave ese párrafo que hemos analizado. Esa sería mi conclusión. Mal este párrafo, este texto que hemos estudiado hoy día. Siento que no aporta. Algunas de las frases, de las afirmaciones que hemos leído, no aportan nada nuevo, y lo novedoso es negativo. Así que hoy día le pongo mala nota a estos artículos que hemos leído. Hermana Maximiliana, sus conclusiones. Recordemos que el inicio de esto es producto de, varios años atrás, pero también reventó con un estallido social. Y principalmente por diferencias sociales, en educación, en salud, en pensiones, en ingresos, en viviendas dignas y en justicia. Y lamentablemente, en este punto particularmente, que es el que estamos viendo hoy con respecto a un par de puntos judiciales, o que van a incorporarse como norma judicial, vemos que realmente son ambiguos, son poco claros, son contradictorios entre sí, los dos por lo menos que vimos hoy también. Por lo tanto,
obviamente es por eso lo que mencionaba también nuestro hermano Andrés, que las expectativas que la gente tenía con respecto a, porque era el 80% que esperaba algo de cambio, ¿no es cierto? Los cambios que están entregando al ser tan politizado y tan se me fue la palabra, me enredé ahí, con tanta ideología, ¿no es cierto? Las personas con tanta ideología, más que con el beneficio para la gente común, está perdiendo el norte. Realmente se ha perdido el norte, particularmente esos dos puntos que realmente no favorecen en nada, no aportan en nada, como bien decía nuestra hermana Elba, también estoy totalmente de acuerdo. Natalia, tus conclusiones. Estoy de acuerdo con todos mis hermanos, realmente. Es importante la justicia para el Señor. Si buscamos la palabra justicia siquiera en la Biblia, encontramos muchas, pero muchas. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te dio. Y el efecto de la justicia será la paz. Si realmente no hay justicia, no vamos a tener paz, y esta convención no va a lograr el efecto que era realmente de apaciguar los ánimos y de lograr una mejor convivencia. Ese realmente es uno de la labor muy importante de esta nueva constitución. Recordemos que de hecho para eso existen los gobiernos, para la paz, para la justicia, para el orden público. Y no lo estamos viendo ni con la construcción de esta convención, de esta nueva constitución, porque no está siendo como de mínimos comunes, en donde todos estemos de acuerdo, ¿cierto? Se ha repetido eso ya, sino como dice nuestra hermana Elba, están regulándolo todo, está haciendo una constitución larguísima. Estos temas no son de rango constitucional, y además, si lo vamos a hacer, hagámoslo bien, pues. Hagámoslo, aportemos, construyamos. Entonces, estoy muy de acuerdo con todos mis hermanos, y bueno, esperemos que realmente lleguemos a buen puerto con esto, hermanos, porque yo, como el libro que estoy leyendo que les comentaba, que es sobre una teología de la persecución, ya no me preocupo. Antes como que me dolía la guatita cuando escuchaba todos los avances, todo lo que está pasando en el mundo, pero bueno, está anunciado también en la palabra del Señor, así que nosotros tenemos que confiar en que el juez justo, en el gran juez justo, y en su justicia y en su ley eterna. Amén. Hermano Andrés. Sí, yo quiero recordar solamente que nuestros hermanos de la iglesia primitiva también vivieron estas persecuciones, como decía nuestra hermana Natalia, ¿cierto? Frente a algo que yo también quiero leer en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 en adelante. Y dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más también si alguna cosa padecéis por causa de justicia, bienaventurados sois. Lo que hemos estado hablando, la justicia justamente de Dios, hemos sido justificados justamente por Él. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y aquí viene algo importante, que hemos estado hablando de la fundamentación de todo cristiano, de nuestra apologética, ¿cierto? Dice, si no santificáis a Dios, el Señor en vuestros corazones. Nuestra conducta, ¿cierto? Nuestro testimonio hacia el mundo tiene que ser justamente con Dios en nuestro corazón. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos una gran esperanza, que es Cristo Jesús, ¿cierto? Y termino señalando lo siguiente, teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Por lo tanto, queridos hermanos, nuestra responsabilidad es justamente analizar, defender nuestra creencia cristocéntrica, lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón en torno a la palabra de Dios. Y como decía nuestra hermana Natalia, lo que hemos conversado, hemos sido justificados justamente por Él, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esa es una gran responsabilidad que tenemos. Hemos sido escogidos justamente para que nosotros podamos testificar. Si bien es cierto, nosotros debemos de tener respeto por la autoridad, y así lo dice la Escritura, debemos tener respeto por el presidente. Eso no significa que nosotros no debamos alzar la voz en lo que vaya en contra de nuestra creencia. Ya no somos minoría. ¿Sabes por qué? Porque aquí dice justamente la palabra que no debemos de tener, dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Y qué es el bien? Justamente nuestra doctrina y nuestra ideología que está en nuestro corazón, que es Cristo Jesús. Para Dios es la honra y la gloria, es un tema interesante,
Gracias a Dios porque tenemos 3 hermanas acá que nos pueden orientar también a nosotros, ¿cierto, hermano Maximiliano? Y a todos los hermanos que están escuchándonos. Pero creo que hoy día hay una gran responsabilidad que se está farreando esta posibilidad justamente de hacer cambios tal vez en ciertas cosas. Yo vuelvo a repetir, yo no soy de la idea de borrar la Constitución que tenemos, sí de mejorarla, pero hoy día esto partir de cero, esto de esta ambigüedad arbitraria, ¿cierto? Tanto social, política como administrativa, es lo que hace ruido y lo que causa un daño tremendo a la institucionalidad de nuestro país. ¿Por qué? Porque la gente, usted como yo, que somos los que efectivamente día a día palpamos la realidad de la comunidad, vemos que una comunidad está bastante con poca esperanza de este término de una buena constitución. Dios le bendiga, queridos hermanos. Así es. Nos sorprende el dato que nos da nuestra hermana Natalia de que ya llevamos más de 400 artículos y creo que la palabra que más se ha repetido durante estos 4 capítulos ha sido ambigüedad y también falta de certeza en todos los artículos que hemos analizado. Es un poco contradictorio que con un articulado tan grande lo que se recalque es la falta de certeza o la falta de seguridad respecto de las materias que se han ido aprobando en estos artículos. Y eso más responsabilidad nos da a cada uno de nosotros, y sobre todo como cristianos, a informarnos a través de estos programas, por ejemplo, del mismo programa que realizamos nosotros, para poder votar en el plebiscito de salida de una forma informada, con un conocimiento más acabado, dentro de lo que cada uno pueda obtener esta información. Esta información es pública, tenemos acceso a través de distintos medios para poder ir conociendo los artículos que se van aprobando cada día, y es de una gran responsabilidad de cada uno de nosotros tener acceso a esta información, utilizar plataformas como la de Innamedios, que nos proporciona programas como estos para poder informarnos y dar un voto con conciencia cristiana. Quiero mandar un saludo a nuestro hermano Rodrigo Zambrano, que esperamos que se pueda reincorporar con nosotros desde el próximo sábado. Ya por el día de hoy yo lo estuve reemplazando, pero ya esperamos que nuestro hermano pueda compartir nuevamente con nosotros. Y también queremos despedir a nuestra hermana Natalia, ya que este es el último programa que nos acompaña. Esperemos que pueda a lo mejor más adelante volver a incorporarse, pero ella se va con postnatal, así que está a punto de tener su bebé. Le deseamos las más ricas bendiciones, que todo salga bien con la ayuda del Señor, y que el Señor los bendiga como familia también. Amén. Y bueno, les contamos también que este 28 de mayo es el aniversario de Innamedios, el 5º aniversario de Innamedios. Y habrá muchas sorpresas, así que estén muy atentos a nuestras redes sociales, especialmente en Instagram, porque vamos a tener ahí algunas sorpresas, regalos para nuestros seguidores, concursos, así que estén muy atentos a nuestras redes y a lo que se va a ir publicando durante estos días para festejar este 5º aniversario de Innamedios. Y no se olviden que pueden vernos a través de las distintas plataformas de YouTube, de Twitch, de Instagram, también pueden seguirnos a través de Instagram y a través de Facebook Live. Pueden revisar nuestro contenido, pueden ver de nuevo este capítulo, es bastante disponible en YouTube para que puedan verlo si se lo perdieron, si les falta una parte. Pueden revivir este capítulo a través de nuestra plataforma de Innamedios en YouTube. Los esperamos para el próximo sábado con un nuevo articulado que vamos a estar analizando con nuestros panelistas, y los invitamos a que sigan en compañía de Innamedios. Que el Señor les bendiga. Buenas noches.